Ot, letras israelíes, con Ana Bejarano. Ya saben que la anfitriona de este Ot, letras israelíes, es Ana Bejarano, a la que saludamos. Hola, Ana. Hola, Raquel, y hola, Radio Sefarad. Estamos encantados de seguir hablando de libros fundamentales en la historia de la literatura israelí, y en este caso nos encontramos ante un libro muy, muy importante, Ana, y un autor aún más importante, ¿no? Pues la verdad es que sí, yo creo que es el peso pesado de la literatura hebrea contemporánea, que es Agnon. Sí. La verdad que es un autor que recibió el premio Nobel. El primer premio Nobel que recibió cualquier israelí fue el suyo en 1966. Antes de él, ningún israelí había recibido el premio Nobel en ninguna disciplina. Y él obtiene Agnon, que estamos hablando de Shai Agnon. Ahora explicaremos quién es. Pues obtuvo en 1966 el Premio Nobel de Literatura y bueno, fue un bombazo en Israel, primero por ser el primero, claro está. Si te parece, pues hablamos un poquito de su persona o... Hacemos una pausa muy pequeñita y hablamos de Agnon. Muy bien. Él no nace en Israel. No, él nace en lo que entonces era la Galicia polaca, en una ciudad impronunciable que él mismo dice que solamente los lugareños sabían pronunciar el nombre, cosa que me consuela, algo así como Butchach o algo así. No, es cierto, lo leí el otro día que él mismo lo decía, solo los nativos del lugar sabían pronunciar bien, ya que el polaco es una lengua por lo visto muy difícil. Bueno, nace en 1887 y todo lo que envuelve al momento de su nacimiento pues es muy agnoniano. A él le encanta todo lo que es fantasear y ligar su vida a la historia del pueblo judío. Y entonces en realidad sabemos que él nace en 1887, pero en todos sitios prácticamente figura que nace en 1888. La verdad que algunos documentos reales suyos tienen esta fecha porque él quiso pues escapar de lo que era ir al servicio militar, pero luego quedó, cuando ya no era necesario que siguieran mintiendo sobre el año, mantuvo este año de 1888, ya que nace el 8 de agosto de 1888, y luego él inventó que el 8 de agosto de ese año era 9 de Av, cosa que no es cierta. Es cierto que él nació el 8 de agosto, pero en ese día no era 9 de Av, que como saben nuestros oyentes es uno de los días de duelo para el pueblo judío. La destrucción del primer templo sucedió un 9 de Av, la destrucción del segundo templo sucedió un 9 de Av y el Mesías nacerá un 9 de Av. Con lo cual la fecha suya de nacimiento nos queda estupendísima, que nace un 8 de agosto, un 8 del 8 de 1888, 9 de Av. Bueno, eso muestra un poco también cómo es su obra. La verdad que nada es baladí en él y se le ha calificado un poco como el paralelo de García Márquez en la literatura hebrea, una especie de realismo mágico, cosa que él negó, y estoy de acuerdo con él y con García Márquez. García Márquez siempre decía, yo no escribo realismo mágico, ya que en Colombia la realidad es esta. Que a ustedes en Europa les parezca mágica, esa es otra cuestión, pero en Colombia los médicos invisibles existen. Pues cuando Agnon dice lo mismo de su escritura, estoy completamente de acuerdo con él, porque hay que haber vivido en Jerusalén para apreciar que en realidad lo que parece mágico y sobrenatural de su novela, de esta misma, no lo es en absoluto. Esa es la realidad que hasta el día de hoy se vive en Jerusalén. Si acaso vamos a dar la referencia del libro, porque sí, creo que de estas charlas que hacemos tú y yo, lo bueno es que son obras traducidas de la literatura israelí y que entonces los oyentes lo que pueden hacer es leerlas, que es lo que interesa. Por supuesto. Adelante con la ficha técnica y después ya pasamos a hablar de ayer. Anteayer, que creo que todavía no había dicho el título de la novela, Ana, perdóname. Sí, no, perdóname tú, que es que yo soy muy desordenada. La novela de la que vamos a hablar hoy es esta, que ha dicho ahora Raquel, ayer, anteayer, Smol Shilshom, en hebreo, una novela publicada en
lo que era Palestina, Eretz Israel, la tierra de Israel, en 1945, o sea que es previa al Estado de Israel. Es una novela larga que tiene más de 600 páginas en el original y en las traducciones, o sea que es un novelón para amantes del género. Sí. Lo editó en español Plaza y Janés en el año 69, o sea que vemos que si él recibió el premio Nobel en el 66, esta traducción se ha hecho porque recibió el premio Nobel. Es un escritor que hasta el día de hoy, siendo un genio, y en mi opinión, bueno, genial no en la literatura hebrea, genial de la literatura universal, es difícil acceder a él porque hay pocas traducciones. Sí, Entonces, yo además, si me permites, Ana, añado que yo lo leí en una enciclopedia que compraron mis padres que estaba dedicada a los premios Nobel y ahí leí anteayer, con una letra de mosca pequeñísima, en un papel maravilloso, de una edición muy bonita, con las tapas, bueno, con un libro gordísimo, no se podía llevar en el metro, desde luego. Qué bonito, sí. Qué maravilla. Y tampoco que me quiero olvidar de decir la traductora, que es Etty Elkin de Hotter, una de las grandes traductoras, Etty de Hotter. Y sí, aparece como traductora en esta versión que tú leíste, que es una maravilla, donde aparecen todos los premios Nobel hasta el momento. Cerró la colección Plaza y Janés, pero bueno, te entiendo que te entusiasmara esa edición, que es una maravilla. Sí, la verdad que sí. Hacemos una pausa y ya entramos de lleno. Ascendemos a anteayer. Pues un poco copiando al maestro Agnon, nada es baladí en este programa, y la palabra ascensión, lo de ascender a Jerusalén, tiene mucho sentido, Ana. Sí, es una novela que en realidad yo creo que más que de Jerusalén, donde él muere, y que quizá en otro momento dentro de este programa podemos hablar de un tema que está muy presente en la literatura israelí, que es la figura de Jesús en la literatura israelí. Hace poco, el año pasado, hubo una exposición en el Museo de Jerusalén buenísima, que era la figura de Jesús en todo el arte israelí. Sacaron un catálogo impresionante, y esta novela, ahora no nos vamos a entretener en ello porque quizás es mejor que juzgue por sí mismo el lector. Pero Jerusalén en realidad no es la clave de esta novela. La clave de esta novela es Tel Aviv. Esta es una ciudad, hay una novela que diga completamente marina. La historia del pueblo de Israel siempre fue más de montaña, el monte Sinaí, todo lo importante ha sucedido en las montañas, en los montes de Jerusalén. ¿Qué pretende el sionismo? El sionismo, que no deja de ser un movimiento mesiánico, da una vuelta de tuerca y canta a la ciudad de Tel Aviv. Esta novela yo creo que es un canto para quien esté enamorado, como estoy yo, de la ciudad de Tel Aviv. Es una novela, magnífica, porque la acción, a pesar de que está la novela editada en el 45, la acción es a principios del siglo XX. Es una novela muy autobiográfica. El propio Agnon llega con 18 años a Eretz Israel, Palestina, en 1907, y la acción está situada en ese momento, como en realidad estos pioneros, estos jóvenes, son como nuevos Isaacs, que se sacrifican en el altar de la patria, pero el mar tiene una función como de partera, de mikve laico. Bueno, es impresionante el tratamiento que hace Agnon de lo que es la presencia del mar Mediterráneo. Es una novela mediterránea absolutamente. Eso sí que me gustaría que el lector, cuando la lea, el mismo personaje, Isaac Kummer, cuando llega de Europa a Jaffa, al puerto de Jaffa, la escena de cómo los barqueros árabes desembarcaban a la gente, porque hasta el día de hoy, a pesar de que el puerto de Jaffa es muy importante, no se puede llegar con grandes barcos de mucho calado, sino que los barcos anclan más lejos y llegan a tierra en barcas. Esto está descrito por Agnon cuando él llega, su personaje, que no deja de ser él, Isaac Kummer, que luego hablaremos de su nombre, que significa. Los pasajeros del barco bajan a barcas y son llevados por estos barqueros árabes de Jaffa y los desembarcan en la orilla. Y todo es como un parto. El movimiento de las olas del mar son las contracciones del útero materno, y es una descripción, bueno, es que Agnon es un maestro. Solo ver
solo este pequeño dato de cómo llegan estos pioneros al puerto de Jaffa es que te está describiendo un parto, cómo el mar Mediterráneo en realidad está pariendo a estos nuevos judíos que llegan a la tierra de Israel, y cómo remite a un versículo bíblico que dice: te volveré a traer desde el mar, te volveré a traer a la tierra desde el mar. Bueno, es que Agnon no da puntada sin hilo, es una cosa impresionante cómo dialoga con las fuentes. Y es exactamente, hay muchas fuentes bíblicas, ¿no?, y de textos sagrados en esta novela. Sí, eso es exagerado. El otro día di una conferencia sobre Agnon y sus traductores. Bueno, la titulé Sueño de traductores y pesadilla, porque todos soñamos con traducir a Agnon, pero se convierte en una pesadilla. Las referencias son tantas que por eso yo quiero hacerle un homenaje a la traductora Etty de Hotter, que en mi opinión es buenísima. La novela se lee estupenda, esta novela de la que hablamos ahora, ayer, anteayer, y es mérito de ella. Hay que decir que todas las traducciones de Agnon llevan un glosario al final, que eso ya muestra un poco que tienen su dificultad, pero ella es una maestra. ¿Cómo logra, en realidad, lo que dice el gran lingüista Haim Rabin que hay que hacer? Que en Agnon lo que hay que hacer es, cuando traduces, prescindir de tantas fuentes y quedarte con lo que es el valor literario. Y es cierto. Por mucho que el lector sabemos que pierde y que no tiene la capacidad que pueda tener un lector judío o un lector israelí de recoger todas las connotaciones, no importa. La traductora es una maestra y consigue que la obra funcione igual. Es impresionante lo que hace, pero sí, es una obra que dialoga muchísimo con las fuentes, y si sabes pues historia del judaísmo, si sabes Biblia, si sabes Talmud, si sabes Zohar, disfrutas mucho más, claro está, la novela. Ana, y eso que no es una historia cómoda, el personaje sufre muchísimo y nos cuenta la historia de cómo fue la llegada de estos pioneros a Eretz Israel. Tienes toda la razón, ese es un punto muy interesante porque estamos en pleno Palmaj, estamos en la época del Palmaj, que es el embrión de lo que luego será el ejército de Israel. Es una generación literaria que suele mitificar a lo que es el pionero, y como que todo era muy fácil y todos eran muy guapos y todos eran muy bronceados y todo era maravilloso, cuando sabemos que no era así, y lo muestra en esta novela Ayer, anteayer, lo muestra Agnon. Todo lo que sufrían, cómo vagaban por la costa, no había trabajo para ellos, el hambre que pasaban en realidad es una ofrenda. Por eso el personaje se llama Isaac, no se llama Isaac en vano, se llama Kümmer. Kümmer, que en alemán significa pues pena, sufrimiento. Quiero decir, el nombre del personaje ya es programático, es un Isaac sufriente, es un Isaac que es sacrificado. Y lo que muestra en realidad es lo que tú dices, lo mal que lo pasaron todos estos pioneros que no tenían lo que llevarse a la boca muchas veces. También hay historia de amor, como no podía faltar en una gran novela, aunque tampoco es fácil esta historia de amor entre Isaac, entre el protagonista, y Sonia, que fue novia de un amigo. Claro, sí, bueno, es impresionante porque sabemos además que los pioneros estos de la segunda aliyá, de la segunda inmigración, fue una inmigración que el componente humano se caracterizaba por gente muy joven, soltera y con una libertad moral y sexual muy grande. No en balde, de nuevo, Agnon lo muestra tal cual. Aquí tenemos lo que es una literatura muy documental. Es novela, pero vamos, que nos está retratando lo que es esos momentos de principios del siglo XX. Él se novia con Sonia, que además quiere decir, me parece en ruso, sabia, ciencia. Luego él se acaba casando con otra persona distinta, con otra mujer en Jerusalén, porque esta es una novela también de dualidades, de lo que es el choque Tel Aviv-Jerusalén, como cuando él está en la zona de Tel Aviv, él es un ser vivo, animado, como cuando él pasa a Jerusalén, empieza a perder como energía, es como la diáspora. Jerusalén sigue siendo el peso de la religión, la novia que él tiene allí. Cuando vuelve a la costa, él revive. Es una novela pues de contrastes, ¿no? De Galut, diáspora, versus la tierra de Israel. Él sale de una ciudad que se llama Shibush,
en hebreo significa algo que está estropeado, la ciudad de la que se va en Europa. Dice, y me fui sin ninguna pena de la ciudad de la que nací. Entonces hace una dualidad del canto a Eretz Israel y la diáspora como algo muy negativo. Tel Aviv versus Jerusalén. Jerusalén es lo negativo, el pasado, el peso de la religión. Tel Aviv es la nueva esperanza del nuevo judío, el mar, una vida distinta. Hace una comparación también del viejo Yishuv, los judíos que siempre vivieron allí, porque siempre hubo judíos en la tierra de Israel, que están en oposición con los sionistas que ahora llegan. Y muestra cómo los que vivían allí quedaron tan horrorizados como los árabes con los nuevos sionistas que venían. Es decir, no fue fácil, sí, ahí es que es una novela que es impresionante en ese sentido. Cómo él se siente muy distinto de los judíos que allí vivían, porque es otro tipo de persona. Y bueno, es una novela que tiene montones de lecturas. Claro, por otra parte, a mí me da un poquito de apuro hablar así desde el punto de la crítica literaria, porque otra cosa que incluye esta novela es una crítica corrosiva y despiadada contra los críticos literarios y los escritos. Que Agno se ríe de nosotros, pero a carcajada limpia. Dice, ahí les dejo eso y ustedes trabajen, inventen sus... Inventen sus teorías y por qué he escrito esto, ¿no? Es que aparece dentro de la novela mismo, él se ríe a carcajada limpia de hebraístas, de eruditos, de críticos literarios, tanto que el perro Balak, que juega un papel muy importante, pues no está claro quién es, pero yo creo que lo ha hecho a propósito para burlarse de eruditos, porque la tinta que ha corrido sobre el perro Balak, que ha dado la vuelta es Kelev. Si colocas las letras al revés, es Kelev, que significa perro en hebreo. Y bueno, ahí han corrido ríos de tinta y yo que he leído mucho sobre el tema, ya me contará alguien si queda claro quién es Balak. Yo tengo mi teoría que la escribí, pero... ¿Y no nos quieres adelantar un poquito de tu teoría? Es un personaje, porque Sí. digamos que la novela también tiene varias voces y una es la del perro. Sí, bueno, quizá mi teoría en parte ya está dicha, la teoría de que los cristianos son los perros, pero eso en la literatura hebrea, cuando hablemos de otros autores, como son Débora Barón, otros, veremos en realidad que los judíos no tenían perros y los cristianos tenían perros. Era algo característico, el sonido de las campanas y los ladridos de los perros siempre juegan, es una simbología que es cristiana. Uh-huh. Lo que yo creo que Isaac Kummer en realidad, y creo que es que no hace falta demostrarlo, no sé cómo alguien no lo escribió antes, es Jesucristo al final. ¿Qué pasa? Que en la Palestina real, en la tierra de Israel de principios del siglo XX, por lo visto corrían había hordas enteras de perros salvajes que contagiaban la rabia. Uh-huh. Era una de las grandes tragedias de la gente que vivía allí y llegaba. Es que no había un hospital, el Instituto Pasteur más cercano estaba en Alejandría, con lo cual no llegabas. O sea que si te mordía un perro, que es lo que le pasa a nuestro protagonista, es que tampoco quiero yo estropear a los... No, solo le decimos que atentos al personaje del perro. El perro contagia la rabia y se lo contagia por un motivo. Claro, la rabia es una enfermedad que da sed. La figura de Isaac Kummer al final muere de sed como muere Jesucristo. Bueno, el paralelismo es tan impresionante que si algún día volvemos a hablar tú y yo públicamente de esta novela, uh-huh, podemos, cuando ya se haya leído la novela, quizás es más fácil ver lo que hace Agnon, que tampoco es nada nuevo, porque lo hace la literatura hebrea, que es comparar a Isaac con los sionistas, con el soldado israelí, que no deja de ser sacrificado en el altar del ejército, uh-huh, y con Jesucristo, que Jesucristo siempre ha sido identificado con Isaac, que es la ofrenda, el sacrificio. Sí, pero a medida que nosotras vayamos hablando de obras, veremos cómo esta reelaboración de Isaac aparece continuamente en paralelismo con Jesucristo. Quiere decir que el perro, él necesitaba este perro para contagiar la rabia. Y además, como digo, que es una novela documental que muestra cómo era la vida en la tierra de Israel de principios del siglo XX,
pues después de 400 años de dominio de los otomanos, habían arrasado con todos los bosques, habían arrasado con las vías romanas, había mejores comunicaciones en tiempo de los romanos en Palestina que cuando llegan los pobres sionistas, que llegan a un lugar que sabemos también que de los que llegaban, casi el 90% se volvían para Europa, porque era una vida inhóspita. Unas condiciones terribles, sí. El perro juega un papel más allá de lo que he contado. Lo que pasa es que quizá nosotros, fíjate que tiene 600 páginas y ya te digo que este señor no da puntada sin hilo, podíamos estar aquí hablando semanas. Bueno, a lo mejor tenemos que dedicarle otro programa a este ayer, anteayer. ¿Quieres añadir algo más en esta ocasión? Pues no, porque me parece que ya lo he dicho, que es un canto. Si yo tuviera que resumir esta novela, por un lado sería lo que es un canto al sionismo nuevo, al sionismo práctico en realidad, desmitificado, y por otro lado es un canto a la ciudad de Tel Aviv enorme. No quería terminar sin citar lo que dijo Amos Oz, que a mí me parece acertadísimo, que dice el pueblo de Israel tiene 4 grandes obras culturales, que son el primero, la Biblia, el segundo, el Talmud, el tercero, el Zohar, que es el tercer libro de importancia, dice, y el cuarto, la cuarta gran obra es la ciudad de Tel Aviv. Y yo siempre repito estas palabras de Amos Oz porque me parecen muy acertadas. La gente a veces se ríe de él, pero es que es así. Y esta obra es un canto a la ciudad de Tel Aviv, en la que Arimón narra incluso la puesta de la primera piedra y la compara a una bella chica, claro, cuando él lo dice, claro, la ciudad de Tel Aviv salió de nada como una niña a la que criamos. Y cuando es una bella joven, los padres se disputan quién la crió, quién la educó. Lo mismo. Esta ciudad es mía, yo la he hecho, pero es que hoy en día tú ves una ciudad como Tel Aviv, que es una gran metrópolis, que tiene 100 años, y se te ilumina el libro de Agnon, ayer, anteayer, Mol Shilshom, donde vemos los inicios y cómo Agnon ya, en el año 45, que es cuando edita la novela, que la Biblia es una entidad muy potente, como él manifiesta esto. Bueno, pues metamos los pies en la arena de las playas de Tel Aviv, gracias a este ayer, anteayer, que nos has contado tan magníficamente como siempre, Ana, que dan muchísimas ganas de leerlo o de releerlo. Te iba a despedir, pero creo que tienes un regalo para nuestros oyentes, una recomendación de una página web. Sí, hay una página web que es recientita, está recién salida del horno, que ha puesto online la Escuela de Traductores de Toledo y se llama Tariamed. Si quieres la deletreamos, que es T de Toledo, A de Ávila, R de Roma, Y de yo, A de Ávila, M de Madrid, E de España y D de Dinamarca. Tariamed, está con Y. Y es una base de datos bibliográfica de traducciones, de todo lo que se ha traducido a las lenguas de España, al castellano, al catalán, al gallego y al euskera, del árabe y del hebreo. Toda la literatura árabe y hebrea que está traducida a castellano, catalán, gallego y euskera, y al revés. Estas lenguas de la península al árabe y al hebreo. Bueno, y es una página muy útil para lectores de literatura hebrea, es magnífica, como te puedes imaginar, y claro, si nos interesa la literatura hebrea, posiblemente también nos interese la literatura árabe, porque a veces parece que los israelíes escriben en una especie de limbo, pero cada vez creo que sería más interesante ver que escriben sobre el mismo tema escritores palestinos y escritores israelíes, cómo ven en realidad ellos pues su misma realidad. Creo que es algo muy interesante que esta página te ofrece. Por otro lado, si solo se quiere leer literatura hebrea, ahí puedes buscar por traductor, por ISBN, por palabra clave, por autor, por lengua. Bueno, es una página que iremos recomendando de nuevo, si te parece, por supuesto, a los oyentes, porque es fundamental. Es una novedad absoluta, ha salido esta semana online. Muy bien, Ana. Pues con esa recomendación recién calentita, sacada, salida del horno, nos despedimos hasta el próximo programa de este OT Letras Israelíes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto.